El juez bloquea las cuentas de rato y Anticorrupción critica las diligencias. Esto parece muy raro, porque si las diligencias han sido tomadas a instancias de un organismo dependiente de Montoro, yo no sé si Anticorrupción también depende de Montoro o no. No, Anticorrupción no depende de Montoro. ¿De quién depende? Del Ministerio de Justicia, es una fiscalía del Anticorrupción especial. Critica las diligencias. Por diligencias, como no dice cuáles, se sobreentiende que las diligencias quiere decir las medidas adoptadas hasta ahora, como en los registros, la detención preventiva durante unas horas, la puesta en libertad, todas las diligencias, critica las diligencias. Pues ya veremos lo que es, porque haría falta tener delante un organigrama completo del Ministerio de Hacienda y de la Fiscalía para ver lo que es Anticorrupción, SEPLAC y lo que es los demás organismos que han intervenido en este asunto. Pero lo que quería destacar aquí nada más es que Hacienda dice que su deber es aplicar la ley, no expresar sentimientos. Es verdaderamente notable que Montoro, o quien haya hecho esta declaración, ¿es Montoro o no se sabe quién? Pues no lo sé quién ha hecho la declaración. Es igual, quien haya hecho esto es un filósofo, porque separa a Hacienda de todos los demás ministerios, y solamente Hacienda tiene que aplicar la ley y no expresar sentimientos, mientras que todos los demás ministerios sí deben expresar sentimientos y aplicar la ley. ¿Para qué? Hacienda dice que asegura que su deber es aplicar la ley. ¿Pero cómo su deber? No es el gobierno, no es todo el mundo, no es los jueces, no es el ordenamiento jurídico, no son los ciudadanos, no es todo el mundo. ¿Qué significa esto? Algo raro. Ya veremos lo que es, porque sería adelantar mi análisis. Bien, pues siguiendo con El Mundo, ahí le voy a leer un párrafo para más o menos aclarar de dónde ha partido toda esta operación del jueves. Y El Mundo dice: la agencia tributaria comunicó a la Fiscalía de Madrid que a su juicio había riesgos de ocultación y destrucción y dificultad de obtención de pruebas, según fuentes jurídicas. Eso, unido al vaciamiento patrimonial al que estaba procediendo Rato, provocó su detención, al menos por el tiempo necesario, para asegurar la obtención de pruebas y la materialización de medidas cautelares. Entre ellas, solicitó el bloqueo de sus cuentas, de sus bienes inmuebles, el registro de sus domicilios y despachos, además de los de sus representantes y abogados Miguel Ángel Montero, Domingo Plazas y Ángel Marín. La Fiscalía y el juez de instrucción número 31, que se ocupa del caso, ha procedido a ejecutar las peticiones de la agencia tributaria, que incluye también recabar de inmediato los últimos 10 movimientos realizados en las cuentas bancarias. Eso es El Mundo, ¿no? Sí, eso es El Mundo. El País, hablando de anticorrupción, hay un titular también. Anticorrupción reclama a la Fiscalía General asumir la investigación. Critica cómo se ha llevado el caso contra el ex vicepresidente hasta ahora. Lo que acabo de leer tú de la agencia tributaria comunicó a la Fiscalía que había riesgo de ocultación, destrucción y dificultad de obtención de pruebas. Muy bien, los riesgos de destrucción y dificultad de obtención de pruebas justificarían una intervención directa de la autoridad fiscal o policial para impedirlo. En cambio, los riesgos de ocultación no eran urgentes, porque se estarían tomados antes. Esto lo pongo en relación con el primer párrafo que dice El País, en el que dice que todo lo que ha pasado se ha hecho a instancias de la Fiscalía, que ha pedido al juzgado ordinario, a un juzgado de guardia, que a su vez luego ha pasado a un número 35 de la Plaza de Castilla, un juzgado ordinario de instrucción, que actúe, investigue, tomando las medidas cautelares oportunas para impedir todo esto. Entonces sale muy raro, porque quien ha actuado ese fiscal ha sido a instancia, según lo que dice la prensa, a instancia del servicio de blanqueo de capitales. Dice que a instancia ha elaborado largo tiempo, hace más de un año, un informe, y en vista de ese informe le pide que actúe. En ese informe de hace más de un año no había ninguna diligencia que tomar. Sin embargo, en el confuso relato que hacen los periódicos unos y otros, y la falta de claridad de los periodistas, y la falta de claridad del organigrama estatal, con tantas ramas de fiscalía y de organismos de investigación directamente dependientes, unos del Ministerio de Hacienda y otros del Banco de España, ante todo ese cúmulo de organismos distintos, diferentes y sujetos a autoridades diferentes, se producen los sentimientos naturales de prestigio, celo, envidias, y se organiza un caos
Un caos porque no hay unidad de dirección. De repente aparece que en ese fiscal de Madrid, perteneciente al Cuerpo General de Fiscales, no ha adscrito a ninguno de los servicios del Ministerio de Hacienda. Pues ese fiscal es el que pide al juez, según el informe clarísimo del País, le pide la intervención judicial a través del fiscal. Pero lo extraño es que en ese mismo informe resulta que es luego la agencia tributaria la que ya pide medidas concretas de acción para registrar domicilios y despachos, 2 en Madrid y 1 en Sotogrande. Sí, en Cádiz. Sí. Tenía un despacho allí. ¿Está en Cádiz o en Málaga? En Cádiz, urbanización Sotogrande. Sí, pero que no sé si Sotogrande... Sí, pertenece a Cádiz. Bien, bueno. El hecho es que esta contradicción motiva este desorden informativo y administrativo con relación a Hacienda y a la persecución de los delitos relacionados con los tributos y con la moneda y con el movimiento de capitales, no indica más que las consecuencias que se ocasionan en un Estado mal organizado, un Estado cuyas competencias se han distribuido en función de los grupos oligárquicos, y lo que explicaría que dentro incluso de un mismo ministerio como el de Montoro se produzcan iniciativas de actuación y acciones, diligencias contradictorias entre un organismo y otro, lo cual no quiere decir que Montoro esté al corriente de todas y que sea su cabeza la que ordene todo ese caos. No, aquí hay que partir. Estamos ante una crisis gravísima del Estado. Sería rarísimo que ante esa crisis gravísima del Estado, donde Rajoy no se atreve a actuar en Cataluña y ni siquiera puede impedir que los catalanes abran embajadas en el extranjero, sería extrañísimo que hubiese un ministro llamado Montoro que tuviera orden en su casa y que ahí no hubiera problemas de competencia ni celos. No, Rajoy es un hombre pusilánime, pasivo, negligente, inapetente para la acción. Solamente está ahí para conservar el poder y no decidir. Pues yo parto de la base, para poder entender lo que está sucediendo hay que comenzar a cero. Y el cero está en que no estamos asistiendo hoy a una crisis del régimen. ¿En qué se distinguen una crisis de Estado de una crisis de gobierno? Pues que en las crisis de gobierno se siguen respetando las autoridades y las decisiones judiciales. En cambio, en las crisis de Estado se pierde el respeto a la autoridad. Continúa el poder, pero ya no tiene autoridad ni siquiera hacia adentro, hacia la propia organización del Estado. Y eso es lo que está pasando hoy. ¿Qué hay en España? ¿Qué es lo que estamos viendo en este asunto de rato? ¿Qué ha servido para qué? Para que salga rápidamente la pequeñita Soraya diciendo, este es un caso particular. Como no se está persiguiendo por cuestiones realizadas durante su época de gobierno, de vicepresidente, ni con cargo, ni Rajoy tiene que dar explicaciones. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Un hombre que estando en el Partido Popular, estando en el gobierno de Rajoy, ha adquirido unas posiciones de poder y económicas tan importantes que ahora se descubren, naturalmente que Rajoy tiene que dar una explicación. No solamente Rajoy, Aznar también tiene que dar una explicación, porque bajo Aznar, Rodrigo Rato ya era alguien de poder, por Rajoy, claro. Pero ya una vez que está la crisis de Estado en marcha, que es una pérdida de autoridad, no solo de ministerio a ministerio, sino que hoy se ve cómo en televisión aparecen la contradicción entre tantas voces del Partido Popular. Hernando, Cospedal, no pueden disimular la cara de pánico que tienen. Están asustados de lo que le ha caído encima. Cospedal es que no le sale ni la voz de la boca, porque le ha caído pues la espada de Damocles, que no era la corrupción de Bárcenas. La espada de Damocles era la corrupción de Rato. Ahora saben que están perdidos y lo expresan en sus caras. Y Aguirre, el daño que nos va a causar es tremendo. Y ante ese ambiente de pesimismo, de derrotismo, lógico, porque la corrupción de Rato complica la vida antes que a nadie al PP, aparte del Estado y el régimen, es lógico
que ante ese hundimiento total, algunos optimistas, o que tengan más afán de lucha o más ambición, como es la pequeña Soraya y como es Montoro, son las voces que se levantan para decir, esto es privado, nada. Aquí, ¿qué pasa? Nada. Aquí se aplica la ley. Esto es lo que demuestra es que el Partido Popular no distingue entre amigos y enemigos. Ahí empieza la frase ya. Y todos la copian y la repiten. ¿Qué éxito ha tenido Montoro cuando ha dicho que no son los sentimientos? Que aquí la ley es igual para amigos y enemigos, rivales y partidarios, socios y antisocios. Esa retahíla de antónimos ha tenido éxito. Entonces ahora ya, perdidos el PP, abrumados por lo que le ha caído encima, que es la pérdida completamente seguro de las elecciones próximas, se agarran a presumir falsamente de que el PP hasta Rajoy, como están diciendo Podemos se atreve ya, envalentonado y conociendo la falta absoluta de objetividad, dice, vamos a ver a Rajoy también conducido por la policía preso. Eso dice en la televisión, porque el caos es tan grande que todo se considera es posible. ¿Cómo va a ser posible? ¿Que es posible todavía que Rajoy, por el asunto Bárcenas, vaya a la policía, siendo presidente del gobierno, y lo meta con la cabeza, con la mano, para indicar que va esposado? Porque el acto de la mano del policía sobre la cabeza de Rato para introducirlo en el coche, el gesto del policía era amable, dulce, era de cariño, era para que no se diera un golpe en la cabeza. Ahora bien, ese gesto se hace la policía porque la persona que entra en el coche así de esa manera, cariñosa, con la mano acariciando la cabeza del detenido, se hace porque el detenido va esposado. Ahora bien, ¿es que acaso hay una intención de quién? ¿De Rajoy? ¿De que al rato lo traten la policía como si fuera esposado? Es que hace falta una orden superior para que le diga a ese copiloto de conducción que le ponga la mano con esa cépara para indicar que está esposado, que está detenido. Pero es que ha habido una orden. ¿Pero quién puede creerse que ha habido una orden de nadie para que ese hombre que actúa con una rutina, como hace todos los días? Pues eso es absurdo, completamente ridículo. Bien, a eso se detienen los análisis. Claro, seguimos con nuestro análisis, que no va a estar en los detalles. Nuestro análisis va a lo grande. Y lo grande es que la crisis de un partido estatal en Italia, cuando se le produjo la crisis del Partido Comunista y del Partido Socialista, cuando llegó Berlusconi, hubo una crisis muy parecida a la que hay hoy en España. Aquello se llevó por delante al Partido Comunista y al Partido Socialista. Y tuvo que fundarse un partido nuevo demócrata, se cambió por completo los partidos políticos italianos. Esa es la crisis que hay en España, una crisis de Estado, además del régimen de Estado. Y esa crisis de Estado puede traducirse o bien en un paso hacia la democracia. ¿Cómo? Pues porque lo normal es que las oligarquías, la degeneración de las oligarquías de partidos da paso a la democracia. De la misma manera que la degeneración de las dictaduras da paso a la oligarquía. Y del mismo modo que la degeneración de la democracia da paso a las dictaduras también. Bueno, pues ahora estamos ante un periodo muy parecido a aquel periodo italiano que va a transformar por completo el panorama político inmediato de España. No solo me refiero a la desaparición de partidos como UPD e Izquierda Unida, que de hecho han desaparecido los dos, aunque todavía Izquierda Unida conserve algún diputado por ahí suelto. Han desaparecido, ya está en la crisis, ahí está dos partidos que llevan, sobre todo el de Izquierda Unida, que reduzca su presencia en Andalucía o en otras partes a un diputado, eso es desaparecer. Ese partido ya no puede vivir. Rosa Díaz, que era un partido reformista dentro del régimen salido de la Constitución, también desaparece. En cambio, ¿quiénes aparecen nuevos? Dos partidos que uno de ellos, el Ciudadanos, lleva ya unos años y es claramente un reformista del régimen, no del Estado, es un reformista del régimen actual, y por eso ha despertado simpatía en tanta gente que tiene miedo a los cambios, y parece que el cambio de Ciudadanos no es tal cambio, no es nada. Pues está muy bien que cambien las caras, venga, todo el mundo aplaudiendo, venga, Ciudadanos, adelante, no solo en Cataluña, en toda España, porque no cambia nada, porque no conoce la naturaleza del régimen que él quiere cambiar, que es la partitocracia,
¿Cómo va Ciudadanos a cambiar la partitocracia si no cambia el sistema electoral partitocrático? Es decir, las listas proporcionales de partidos. ¿Y cómo las va a cambiar? Si está en la Constitución, tendría que cambiar la Constitución. ¿Creéis que Podemos tiene la capacidad para cumplir los requisitos imposibles de alcanzar que se requieren en la propia Constitución para reformarla? Eso es imposible. Por tanto, otro fracaso. Porque Ciudadanos no puede conseguir lo que pretende sin cambiar la Constitución y no puede cambiarla. Luego queda Podemos. ¿Y qué es Podemos? En el corto tiempo transcurrido en estos últimos meses, Podemos ha quedado reducido de unas aspiraciones al gobierno a ser un partido que aspira a permanecer en lo que él llama casta. Quiere entrar y permanecer en la casta. Pues con un 15, un 10%, sustituir a Izquierda Unida. Vamos, esto es lo que Podemos no puede aspirar más que a colocarse en el lugar que tuvo Izquierda Unida en el año 78. Bien, supongamos que tienen éxito. Ese supone la renovación, no. Un cambio drástico en la perspectiva de la vida política española. Porque eso lo va a ser a costa de la disminución de poder del PP y del PSOE juntos. No se contaba con el asunto, con el affair Rodrigo Rato. Añadiendo a lo que ya venía, cociéndose, y a Bárcenas, y a los seres de Andalucía, porque es que aquí se habla de qué. Pero si es que hay que empezar a hablar de la corrupción de Undargarín y de la Infanta, que están imputados. Es decir, si piensa con una imputación, con un delito gravísimo, penado con años y años de cárcel, de los infantes, Undargarín en compañía, y continúa luego con los jefes de gobierno de Andalucía del PSOE, uno tras otro, durante 30 años, con los seres, miles de millones imputados. Y luego pasamos al PP, que es Bárcenas, Gürtel. Pero ¿cómo? Con millones y millones y centenares de millones de corrupción en el PP por todos lados. Eso ya no puede seguir. Eso tiene que cambiar, porque se les ve desmoralizado a todos. El único que no está desmoralizado es Pedro Sánchez, del PSOE. Porque como si fuera puro, como si no tuviera detrás lo eres, pues está como si estuviera jugando baloncesto, está metiendo canastas de entrenamiento. Solo mete una canasta, pero si es que todavía no ha empezado el partido. Este hombre tan poco inteligente, pero tan entusiasta y tan gritón, está hablando y pidiéndole a Rajoy que comparezca y que dimita y que se vayan del poder ya. Así que convoque elecciones generales. Está diciendo el PP ha fracasado, está terminado con lo de Rato. Y pide que comparezca Rajoy. Claro, la pequeñita dice, ¿pero qué va a comparecer si es un asunto particular? Claro. Si no es asunto político. Además no pertenece al PP, como han dicho ya. Que no pertenece al PP Rodrigo Rato, como lo han dicho, es una broma. Claro. Pues, con esta perspectiva, doy el siguiente paso analítico. No sin antes estornudar un poco. Bien. La situación actual demuestra que la autoridad del Estado no es capaz de poner orden en el asunto de Rato. Unos critican que se haya hecho poco, otros critican que se ha hecho demasiado, y hay tal cúmulo de autoridades dependientes de Montoro que a estas alturas yo, siendo abogado, siendo minucioso, habiendo perdido una hora esta mañana para averiguar quién y por qué se ha ordenado el registro, y todavía no lo sé, porque yo sé, por lo que los periódicos dicen, es que el juez del juzgado de Castilla y el fiscal han actuado a instancias de la institución contra el blanqueo de capitales. Pero eso es un informe de hace un año, no tenía urgencia ninguna de actuar. Entonces, ¿por qué la agencia tributaria se mezcla en ese asunto para pedir que se registre? ¿Pero quién es? ¿Qué autoridad es? No se sabe, yo no lo sé. Entonces comprendo el despiste de UPD, que diga, que aclaren lo que ella misma no sabe. Le pide a Montoro. Tiene en el país, sí, eso. ¿Y qué dice? UPyD reclama. Sí, reclama saber si Montoro puenteó a los fiscales especialistas. Vamos, ¿qué puenteó? Pero si son todos, salvo anticorrupción, todos los demás organismos dependen de Montoro. Quiere saber si Montoro puenteó a anticorrupción. ¿Y por qué anticorrupción tenía que conocer todos los movimientos en el extranjero del blanqueo de capitales o de los supuestos delitos cometidos por Rato? No hay un organismo que a él se plaque. Y que no está para ese asunto. ¿Es normal que ese asunto haya sido comentado por ellos?
No es normal es que a esta altura y después de 48 horas todavía no se sepa por qué, quién y cómo ha ordenado que se registre, que se detenga a Rodrigo Rato, que se investigue, se encuentren documentos y luego a las pocas horas que se le ponga en libertad. Y la prueba es que él mismo, eso lo dije ayer, como un triunfo grande, el pobre hombre digo pobre hombre en el sentido literal de la palabra, porque es un pobre hombre de falta de recursos y falta de dignidad y de frialdad, porque él declara a los micrófonos: estoy libre. Claro, estoy libre, está diciendo, porque no está detenido, porque no está esposado, dice estoy libre. Claro, en un estado donde no hay autoridad, ya no se sabe si está detenido o no, ni si está arrestado, no se sabe nada. Mientras las autoridades del gobierno desconcertadas se mueven en un caos desordenado, como si la entropía hubiera entrado a saco en este gobierno. Y la entropía ha destapado, ha quitado los tabiques que había de separación entre un departamento y otro. La temperatura se ha uniformado al levantar las puertas, y esa temperatura, al uniformarse, hace desaparecer en el alto toda posibilidad de tensión, de creación de energía y de actividad. Ese es el caos y la pasividad. ¿Me permite un comentario, Sí, don Antonio? permito, claro. Ahora que hemos hablado de la entropía. La entropía, en ciertos aspectos, mide la cantidad de información en un sistema. Y sí, lo que yo quiero decir es que estas noticias de Rato nos parecen tan caóticas y tan difíciles, confusas de entender, se debe a que no aportan información. Claro. En el sentido siguiente. La información es un concepto matemático que se usa, por ejemplo, en la informática. La informática significa información automática y tiene que ver con la probabilidad de que ocurra un suceso. Como estamos viendo todos los días, corrupción tras corrupción, toda la cúpula del PP está metida en casos de corrupción, pues estos casos tienen muy poca información, porque hay mucha probabilidad de que ocurra. Hasta tal punto es la imprevisibilidad. Así no se puede prever el futuro. Figuraros en un estado que no se puede prever qué va a pasar mañana. Dentro de un propio ministerio, Hacienda, dentro de un propio organismo, el SEPLAC, anticorrupción, que no se puede predecir lo que van a actuar mañana. Publicar las listas de los contribuyentes está prohibido en todas las legislaciones del mundo. No se pueden publicar esas listas, a no ser que haya un delito. Pero si ha habido una amnistía, es una trampa, no. Es una inmoralidad. No defiendo a nadie que tenga dinero fuera, ni en paraísos fiscales, eso es grave. Pero es que lo que no es previsible es lo ilegal. Lo que no es previsible es el delito. Pero lo que está previsto en la ley tiene que ser previsible. Y la entropía, como implica la desaparición de toda tensión o diferencia, y implica la entrada en la inercia, en la muerte, porque no es previsible ya nada. En cambio, estos que hacen ahora, me alegro muchísimo de tu intervención, porque me has dado la prueba de lo que estoy diciendo, que hoy hay una crisis tan grande de Estado porque es imprevisible todo. No sabemos qué va a pasar con Rajoy. Por eso Pablo Iglesias, pues si lo podemos ver detenido ahora, Rajoy, exactamente igual que Arranz. Claro que es una locura. No es algo rechazable totalmente. Cabe esa posibilidad. Porque la autoridad no existe, que no exista porque hay de un lado la autoridad y de otro lado el ciudadano dócil, obediente, acostumbrado a la rutina de obedecer, sino que la autoridad ha desaparecido entre las autoridades. Es la autoridad la que no se respeta a sí misma, nadie. Entonces, por eso aparece la idea estrambótica, ya lo veréis, digo estrambótica, de que ante esta crisis de régimen tan aparatosa, pues se crean algunos que el PP es el que denuncia y saque el asunto ahora de Rato para ganar las elecciones del PP. Bueno, hay que ver esa locura de la razón, que es que el PP está interesado para ganar las elecciones, airear y sacar ahora la corrupción de Rato. Eso se ha visto en análisis de algunos tertulianos en la televisión. Ayer vi a uno que con aire de doctores, como si supieran algo, como si no lleváramos años oyendo las imbecilidades que dicen, pues descubren el Mediterráneo que es el PSOE el que está interesado en que se difunda lo de Rato. ¿Por qué? Porque quieren dar ejemplo que ellos sí que saben reprimir la corrupción. Es el PSOE el que va a ganar las elecciones, porque mirar, hasta Rato lo metemos en la cárcel. Pues sí, veréis a dónde va el Rato y esas previsiones. Esto es falso, esto es una imaginación disparatada cuando no está en la realidad.
porque darían el oro y el moro, su media vida el PP, para que este asunto no hubiera salido nunca. Otra cosa es que el azar, la desorganización, la imprevisibilidad que tú has hablado, Rubén, se escape un asunto y salga. Entonces, lo que se quiere decir con esto es que el PP, es decir, Montoro, no ha podido evitar que salte a la luz pública porque ha habido una intervención de la policía en el domicilio de Rato. Eso no lo ha podido evitar. Una vez que el mal está hecho ya, otra cosa es sacarle el mejor partido posible. Y para no ser un desastre, que se ponga una desbandada, que todos salgan a correr para irse de España, pero hasta los militantes, porque hay que ver después de Bárcenas, de descubrir que los tesoreros y Álvaro Lapuerta ya está todo descubierto, está clarísimo en los jueces, que lleva el PP financiándose con corrupción y con doble contabilidad, pues desde el origen, desde Sanchís y Lapuerta. Bueno, pues ahora, para evitar ese desastre, ya ha producido el daño de que se ha dado a conocer el error político, no error legal, cometido por el organismo que sea, que no sé quién ha sido. Yo no sé quién ha metido la pata dentro del PP, porque no sé qué organismo es, ni sé qué jefe es, ni sé si ese jefe pertenece al PSOE. ¿Cómo lo voy a saber? Ni quién lo va a saber. Pero eso es una cosa que solamente puede producirse en caso de caos a consecuencia de una crisis gravísima de Estado. Solamente entonces puede darse la posibilidad de que un organismo estatal actúe en contra de los intereses del partido gobernante. Solamente entonces. Y yo lo admito, esa posibilidad, pero la rechazo desde el momento, desde el punto de vista objetivo, en que el daño para el PP es irreversible. No tiene tiempo ni posibilidad alguna de disminuir el daño que este asunto le causa al PP en las próximas elecciones. Y ahí, claro, como la gente habla y los tertulianos hablan y les da lo mismo decir una cosa y al día siguiente, dentro de un mes o 2 meses, se olvidan de lo que han dicho porque no son profundos ni analistas, pues no pasa nada. Pero yo no. Yo estoy acostumbrado a hacer análisis y recordar lo que he dicho para desmentir o decir que me he equivocado si lo he hecho. Y hasta ahora yo, desgraciadamente, para muchos asuntos, yo no me he equivocado. Y no he visto nunca casos parecidos. Estos analistas de la fantasía dicen pues que las Torres Gemelas fueron derribadas por la CIA para provocar las guerras de Irak, o que los americanos no han mandado a nadie a la Luna para que Rusia tal, o que fue todo una invención. Es decir, es que esas fantasías surgen necesariamente cuando hay una oscuridad total. Y las personas, todo el mundo tiene necesidad de comprender. Todo el mundo tiene necesidad de emplear la razón para entender los acontecimientos. Y cuando hay una crisis de Estado, no hay luz ni razón ninguna que dé cuenta de los acontecimientos. Estos se producen a consecuencia del caos que nace de la desorganización, de la pérdida de autoridad entre los órganos del Estado. No es el ciudadano, claro que el ciudadano también llega a percibir que no hay autoridad, pero no, pero las crisis de Estado gravísimas se producen cuando son departamentos del Estado los que pierden la autoridad uno sobre otro y desaparece el orden de la jerarquía. Y la jerarquía no entra en juego entre gobernantes y gobernados, sino solamente entre gobernantes, entre distintas ramas gobernantes. ¿Qué consecuencia puedo sacar de aquí? La consecuencia es lo que interesa a la gente, que le preocupa el futuro. Una vez que la crisis de autoridad aparece al utilizar distintos órganos estatales y entre ellos falta la armonía para luchar contra la corrupción política porque es el factor de gobierno, a esto es lo nuevo que yo quiero añadir a mis antiguos análisis. Y por primera vez lo digo, hoy, por primera vez, la corrupción ha dejado de ser factor de gobierno. ¿Recordáis todo el que me ha oído? Que yo digo, desde el año 78 dije que la corrupción era el factor de gobierno español, que la oligarquía política de partidos no podría gobernar ni gobernarse sin corrupción. Hoy digo que eso ha terminado. Esa época, Rodrigo Rato la ha terminado, porque hoy la corrupción ya no basta, porque ya no es factor de gobierno. Hoy es factor de desgobierno, porque lo que estamos tratando de analizar, que ni la prensa lo dice, ni yo lo sé todavía, es el orden, el desgobierno que ha producido el asunto Rato. ¿Y ahora la prensa qué? La prensa, como Podemos, está pidiendo ahora detener a Rajoy. Pero si la prensa es lo que quiere, yo no hablo de ABC, hablo de los periodistas de las legiones, 1.000, 2.000, 3.000 periodistas, que están esperando y pidiendo que aparezca en la mano de un policía, conociendo cariñosamente la cabeza de Rajoy, para que no se dé un golpe
al entrar en el techo del automóvil. Pero esto es lo que está esperando y pidiendo todo el día. Hay tal morbo ahora mismo que ya, en realidad, la prensa está deseando que esto continúe, que la corrupción que hay aumente, que haya más. Pero ya antes Podemos lo contuvo, ahora no. Es que ahora está encantada con la corrupción de Podemos. Si es que ahora están presumiendo que Podemos está corrompido. Y le dice, y por eso no van a votar. Si el pueblo vota a los corruptos. Y era una terrible contradicción. Votar a Podemos. No, a Podemos había que corromperlo. El único que queda todavía, que no está muy claro si está o no corrupto, es Rivera. Pero ya verás, como la corrupción no es factor de gobierno, pues ahora a lo mejor Rivera puede gobernar. Es que es una contradicción total. Explica que, porque es una crisis de Estado de partido, desaparecen partidos como en Italia, como he hablado antes de Izquierda Unida y de UPyD, y aparecen los nuevos como Podemos. Pero ahora, ¿cómo es posible que el Fondo Monetario Internacional tenga que intervenir para declarar que el auge de los nuevos partidos Podemos y Ciudadanos no perjudica a España? Primero, ¿quién ha mandado al Fondo Monetario Internacional que intervenga en un asunto político español que no tiene nada que ver con el fondo ni con la economía? Primero eso. Esto hay que saberlo. ¿Por qué lo hace? Porque están temiendo las consecuencias desestabilizadoras de la crisis de Estado que se está ahí en España. Por eso temen que en España siga el fracaso de Grecia. Antes parecían que no, ahora ya tienen miedo al contagio de Grecia. ¿Y qué más hay? Pues que el Fondo Monetario no sabe de lo que habla, pero se está metiendo en un terreno interno español, que esto antes nunca había sucedido. Están viendo que España sigue el camino de Grecia. No hablo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista del desorden, el caos, la falta de autoridad y de criterio que hay hoy en España. Y el Fondo Monetario, Cristina Lagarde, claro que ella tampoco puede estar muy tranquila, porque después, como ayer dije, de que está implicada, imputada en la corrupción de Bernard Tapie, cuando ella, siendo ministra del gobierno francés, ya le dio un crédito inmenso que ahora no puede pagar, y que está imputada, ya veremos por qué se mete ahora en este asunto que no le concierne. Muy bien. Entonces, la conclusión que saco después de todo esto, pues que hay algo que es mucho peor que la corrupción, porque la corrupción era factor de gobierno. Claro que es malísimo la corrupción. ¿Cómo puede deducirse de mis palabras, y sin embargo tengo que aclararlas, que yo defiendo el factor de gobierno que es la corrupción? No. Digo que las oligarquías se sostienen como régimen duradero por la corrupción. Entonces, un Estado partitocrático, el Estado de partidos, la partitocracia se sostiene gracias a que la corrupción es el factor de gobierno. Pero ¿qué pasa si desaparece la corrupción? No, esa va a continuar, pero ya no tiene la fuerza de ser factor de gobierno, porque no se obedecen unos oligarcas a otros, ni unos departamentos de Hacienda a otros, ni el Banco de España con la agencia tributaria, ni otro con el SEPLAC. ¿Qué es esto? Ni los fiscales especializados en cada materia con el Cuerpo General de Fiscales, que es el que ha intervenido ahora. ¿Qué pasa con todo esto? Lo que pasa es que entonces hay algo peor que la corrupción, que es la anarquía y el caos en el orden estatal. El desorden del Estado es peor que la corrupción, porque la corrupción es una manera de mantener, aunque sea degenerativamente, el orden. En la corrupción hay un corruptor y un corrompido. Eso implica orden. Hay una jerarquía y ahí se sabe que hay unos valores que corrompen y otros valores que permiten ser corrompidos. Luego ahí te pueden conducir, puedes guiarte. Pero si la corrupción continúa, pero ya no es factor de gobierno, porque no es factor de obediencia del que tiene más, el que tiene menos, recibirlo, una dádiva o una corrupción, si desaparece esa estabilidad que da el conocimiento de las relaciones de desigualdad entre el que manda y el que obedece, que es el fundamento de la corrupción, el Estado desaparece como organización. Y ese es el momento actual. Está anunciando una crisis que ya dentro de la crisis de régimen, lo que ahora aparece claramente es la crisis de Estado, la clásica, aquella donde el concepto de autoridad ya no significa nada. Y esto, ojalá, se produzca. Y entonces, don Antonio, si Ciudadanos o Podemos llegan al poder, ¿qué pasará? En primer lugar, no van a llegar al poder. Ciudadanos podría, en una crisis así profunda, podría tener más. Podemos imposible, porque niega los principios básicos. Bueno, una contradicción de Podemos es, lo he oído en la televisión ayer, y dijo, alabó a Tsipras, diciendo, está dando un modelo de jefe de gobierno de inteligencia, previsibilidad. En el mismo momento en que ha fracasado totalmente Tsipras,
Si está diciendo lo contrario de inteligencia, y dijo, siendo un hombre de principio. Pues figuraros quién es Pablo Iglesias, que hace menos de un mes, hace 15 días, critica a Cayo Lara, porque es un político de principios para conservar un ridículo 12%, cuando lo importante es ganar, que él quiere ganar, que no es hombre de principios, y alaba a Tsipras diciendo que es un hombre de gobierno porque tiene principios. El caos que está en la mente de Pablo Iglesias hace imposible que pueda ser solución al caos que hay en el Estado. Por eso Podemos no puede triunfar. El otro sí pudiera triunfar, pero no tiene fuerza suficiente como para él solo, en su partido solo, Ciudadanos, arreglar, poner orden en el desorden estatal. Es que hoy hay un desorden en los departamentos del Estado. Si no se sabe hoy quién ha ordenado y por qué registrar los domicilios de rato, y tampoco por qué a una hora después se dice que no. No, se sabe quién ha hecho esa orden, sí, muy bien, habría el nombre de los periódicos. ¿Pero por qué? ¿Es que Montoro es el que lo ha pedido? Pues si es que anticorrupción pertenece a Montoro, no. Lo que yo resumo y quiero decir es, uno, el asunto de Rodrigo Rato es gravísimo. Tal vez sea el caso más grave que hasta ahora se ha producido en el mundo político de España. Comparable al de Felipe González con los GAL y con la corrupción de estar llevando a los ministros a Alcalá de Meco. Aquella momento crítico de la corrupción de González, donde yo intervine especialmente en la EPI para denunciarlo con eficacia y provocó la caída de Felipe González, hoy es un momento igual. La caída del PP ya la digo de antemano, se acabó. El PP ha terminado. Ya no es partido que será hegemónico ni gobierno. Tendrá que cambiar completamente las siglas. Va a cambiar hasta de nombre como en Italia. Lo mismo es el fenómeno italiano. Pero es que el PSOE, una vez que aparezca inmediatamente la imputación de Chávez y Griñán, que está al caer, eso es inevitable, y con los miles y miles de millones de euros que aplica, es que son dos partidos ya marcados para siempre, fuera. Izquierda Unida se lo merienda Podemos se va a disolver él solo por la anarquía y la corrupción inherente al propio Podemos. Entonces, ¿qué va a quedar aquí? Ya lo veremos. Hay una crisis gravísima en la que habría que aprovechar nuestra consigna de que en todas las elecciones lo que hay que hacer ahora más que nunca es no votar, la abstención. Porque vuelvo a repetir que no somos tan ingenuos para, después de tantos años de lucha política, creer que con la abstención los gobernantes que tengan muy pocos votos van a dimitir. Pero no somos tan idiotas ni tan ingenuos. La abstención no sirve para nada ante el gobernante, pero es el motor de acción, de renovación, de sanidad y de esperanza del gobernado. La única manera de combatir a esta corrupción, a estos partidos degenerados, la única manera que hay es no votar a nadie, porque es el sistema el que produce la corrupción, el régimen. Y luego, si se ha producido la abstención, ya veréis que lo menor tontería, ya lo veréis, la cosa más insignificante produce la caída del régimen y la necesidad de acudir al único que ya queda, que es la libertad. Como la libertad todavía no se ha ensayado como método para organizar el orden jerárquico de la política o del Estado, no nos queda más que acudir a la libertad. Y dice, ¿cómo quiero libertad? No. Yo estoy hablando de la libertad de verdad, de la libertad colectiva, de la libertad de los gobernados, de la libertad del que vota, no de la libertad de los candidatos o de los partidos para hacer lo que les da la gana. No. Estoy hablando de la democracia, sin más tonterías, sin más palabras falsas, de 40 años. La verdad, la democracia sin separación de poderes no existe. Y un sistema representativo no existe con el método proporcional de lista. No existe, ni es posible que exista. Mientras no se supriman esos dos obstáculos, que son los dos motores de la oligarquía, no hay esperanza ninguna de salvación ni de mejora de bienestar moral o político del pueblo español. Por eso yo ahora más que nunca pido a todos los seguidores, todos los que me oyen, que ahora más que nunca es cuando es necesario, más que nunca por la proximidad de la explosión de la crisis que se avecina. Más que nunca ahora es abstención. Pero no os preocupéis de qué va a pasar si nos abstenemos. ¿Acaso sabes lo que va a pasar ahora? ¿Votando? Pues por lo menos sabes que si te abstienes tú no eres cómplice de la corrupción y tú estás a salvo ya. A ti ya no te degeneras más. Eso, pues nada más.